Atención a todo el país porque en algunos municipios ya han retornado los estudiantes a las clases semipresenciales. ¿Cómo ha sido esta experiencia de reencontrarse con sus compañeros, también con sus maestros? En breve también estaremos haciendo una evaluación con el ministro de Educación, que ya está con nosotros en los estudios de Al Día. Pero antes, revisemos cómo han vuelto a clases, a las aulas, en realidad, los niños. Buenos días, jóvenes señoritas. Buenos días, profesora. Bueno, para empezar la clase, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Desinfectarnos. Muy bien, entonces nos vamos a desinfectar las manos, por favor. Sacamos el alcohol en gel, nos desinfectamos porque estamos en contacto con otros compañeros también. Mejor las formas presenciales que virtuales, debido a que no se puede entender muy bien. Mucho mejor que en lo virtual, porque aquí nos explican perfectamente. Hay temor, pero hay entusiasmo de aprender. Sí, o sea, es mejor. Presencial, pero hemos empezado a cambiar también tanto de eso. La necesidad ha obligado a los profesores de tornar nuevamente a clases. Para entrar al colegio, lo primero que hacemos es controlar la temperatura. Y como ustedes pueden ver, la señorita tiene 36.7, pero de cualquier manera también nosotros procedemos con la desinfección. Como puede ver, el aula es pequeño, un poco pequeño. Nuestros estudiantes están así, aglomerados, pero siempre no guardando esa costumbre de usar los medios de bioseguridad. Obviamente están haciéndolo en el marco de las medidas de bioseguridad. Todavía tenemos algunos centros donde el nivel de contagio, de casos, se mantiene, entonces ahí vamos a guardar, vamos a tener todavía clases a distancia. Ahí está, usted lo acaba de ver en Viacha, concretamente. Hemos llegado con nuestro equipo de prensa para mostrarle esta realidad. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido, un placer saludarlo. ¿Qué evaluación hacemos de este primer día de retorno a las aulas? Buen día, Vania, un saludo cordial a todos los televidentes. Efectivamente, la nota que ustedes hicieron es bastante objetiva, nos muestra dos aspectos, dos elementos. Primero, que había la necesidad del reencuentro directo entre estudiantes y maestros, porque como dijo una estudiante, no hay mejor escenario que el de las clases presenciales. Primero. Segundo, sí, también hemos advertido que hay aulas que todavía no reúnen las condiciones para acoger a todos los estudiantes al mismo tiempo. De ahí es que hemos diseñado las clases semipresenciales. Entonces vamos a sugerir en varios casos parecidos que haya el distanciamiento, es decir, la semipresencialidad. Concretamente lo que hemos visto es esta aula que es muy pequeña, reducido el espacio y no hay distanciamiento social. Entonces, ¿cuántos estudiantes deberían estar por aula? Bueno, dependiendo de la superficie, del tamaño del aula, ¿no? Lo que nosotros hemos recomendado que estén al menos hasta 15 como máximo, 15 estudiantes, lo que en el reportaje se puede ver, que puede acoger a 15 estudiantes. Entonces, en esos casos sí vamos a sugerir que pueda desarrollarse la semipresencialidad, porque tenemos que cumplir el distanciamiento social. Claro. Ahora, medidas de bioseguridad, no solamente es el alcohol y gel, el tema del distanciamiento, los servicios higiénicos, por ejemplo, los baños, que pasan en algunas unidades educativas donde no tienen acceso al agua, por ejemplo. Sí, consideramos que no son muchas, pero obviamente ya hemos instruido a nuestros directores distritales de educación que coordinen con autoridades locales para mejorar estos aspectos. Los servicios sanitarios tienen que estar funcionando adecuadamente, tiene que haber agua indudablemente en las unidades educativas. Eso es un requisito importantísimo. Bien, esperemos que no se dé, pero en el caso que existan contagios, que haya un positivo de coronavirus, ya sea estudiante o profesor, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué se hace? Bueno, lo que hacemos inmediatamente es activar el protocolo de bioseguridad, que establece primero el registro de las personas involucradas, el aislamiento de las mismas y las pruebas antígeno nasal a todos.
y a los que den positivo se mantiene el aislamiento, igual que al otro grupo, ¿no? Pero fundamentalmente a quienes han sido identificados con casos COVID se los aísla y se les transfiere al centro de salud más cercano para que puedan recibir la atención médica correspondiente. Ya hemos tenido, ya hemos tenido casos parecidos en el primer trimestre y hemos activado esos protocolos de bioseguridad. ¿No existe la necesidad de cerrar por un tiempo el colegio, la unidad educativa, o sí? Es posible que pueda darse eso, pero pasamos de modalidad de clases, de la modalidad presencial o semipresencial a modalidad de educación a distancia. Es decir, no se interrumpe el proceso educativo. Esto es importante, ¿no? Ahora, ¿cuándo van a retornar y de acuerdo a esta evaluación otros municipios? ¿Ya tenemos una lista? Bueno, están retornando de manera gradual. Sí. Hasta ayer hemos tenido experiencias parecidas. Yo estimo que hasta el día de mañana vamos a tener el registro total. Yo quiero hacer recuerdo de que hasta la anterior semana teníamos, de acuerdo a los datos, 3.552 unidades educativas en clases presenciales y 5.021 unidades en semipresencial y 7.349 en la modalidad a distancia. Es decir, la mayor parte de las unidades educativas, más del 50%, casi 54%, ha retornado a la presencialidad y semipresencialidad. Es posible que este número aumente porque esa fue la tendencia. La próxima semana aumentaría este número, nos imaginamos. Efectivamente, pero siempre en el marco de la recomendación sanitaria. Claro. Preparándonos ya para este retorno a las aulas, ministro, ¿qué va a pasar en los colegios particulares con las pensiones? Si ya son presenciales o semipresenciales, ¿van a subir nuevamente? Bueno, la disposición legal emitida para el descuento de las pensiones escolares establece también un porcentaje de reducción en función de la modalidad. Claro. El mayor descuento es en la modalidad de educación a distancia. Si pasan a la semipresencialidad, entonces el descuento rebaja. Y cuando retornemos a la presencialidad, entonces ya no existe ninguna rebaja. Pero la matrícula se mantiene a lo que estaba establecido el año 2019. ¿Y qué pasa en el caso de las semipresenciales? ¿Ya no se aplica la rebaja también? No, se aplica un porcentaje mínimo, casi el 50% de lo que inicialmente hemos establecido, porque, bueno, las condiciones para la rebaja fue que no se utiliza el ambiente escolar, no se utilizan los servicios que generalmente se utilizan en una situación de clases presenciales. Pero ya estarían utilizando en las semipresenciales, ¿no? Correcto, entonces ya habría un descuento menor. Bien, ministro, ¿va a haber reforzamiento este año al finalizar o no? El modelo educativo sociocomunitario productivo nos conduce a un proceso de evaluación y reforzamiento permanente. No está establecido un periodo de reforzamiento como había en el pasado. Es decir, es parte del proceso cotidiano que realizan nuestras maestras y nuestros maestros. Obviamente, al concluir la unidad temática, el plan de desarrollo curricular, centralizan la información que es acumulativa en cada trimestre. Nuestros bachilleres, futuros bachilleres, ¿estarán ya preparados para ingresar a la universidad? ¿Habrá nivelación en las universidades? ¿Cómo se va a trabajar? Es un reto enorme, Vania. Es algo que estructuralmente tenemos que resolver, porque no es solo con el tema de la pandemia. Sí. Hemos tenido generalmente esa crítica de la universidad cuando nos dice que los bachilleres no están preparados para responder al sistema universitario. Entonces hemos decidido, más adelante vamos a tener reuniones con el sistema universitario para de establecer esos puentes que nos permitan una transitabilidad entre el bachillerato y la universidad, y no sea un tema de cuestionamiento, sino un tema de trabajo conjunto que permita que la mayor parte de nuestros bachilleres logre ingresar a centros de formación superior. Bien, ¿cuándo va a terminar el año escolar? Bueno, hemos previsto que la gestión educativa concluya el 7 de diciembre, tomando en cuenta los días de ampliación del descanso pedagógico que tuvimos. Ahora, ministro, vuelvo al tema de la nivelación, porque esto es importante para los niños. Se está haciendo un reforzamiento cada trimestre.
en los establecimientos educativos? ¿O no se aplica definitivamente el reforzamiento? No se aplica como en el pasado. En el pasado teníamos una semana cada trimestre para hacer el reforzamiento. En este caso no. Tanto la evaluación como el reforzamiento está incorporado en el proceso formativo mismo. Por eso es importante retornar a la semipresencialidad y a la presencialidad. Ahora, hay quienes dicen que vamos a retornar a estas modalidades lo antes posible, siempre y cuando los niños estén vacunados. Se está ya hablando del tema, ministro. ¿Usted qué opina? La población en edad escolar, ¿debería vacunarse? Bueno, la palabra al respecto la tiene el ente rector, el Ministerio de Salud y Deportes, ¿no? Nos gustaría a nosotros que todos estén inmunizados, pero eso depende de factores técnicos que ya dispone el Ministerio de Salud y Deportes. Sin embargo, yo quiero recordar que a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce hemos diseñado la estrategia para el retorno gradual y seguro a las clases, porque es una necesidad. Entonces, obviamente, en el marco de las medidas de bioseguridad, sobre la cual también el presidente Luis Arce ha tenido el tino, primero de traer las pruebas antígeno nasal y luego las vacunas, ¿no? Pero claro, no es para todos, pero sí para la mayor parte de la población boliviana. Ministro, su cartera de Estado ha solicitado tal vez pruebas también antígeno para hacer a los niños que ya están pasando las clases semipresenciales o presenciales, a los profesores también que ya están en las aulas. La ley de emergencia sanitaria ya establece ese componente de la vacunación general, de la inmunización general. Para las pruebas, le pregunto. Para las pruebas antígeno nasal. Sí, las pruebas antígeno nasal están a disposición de todas las personas que lo requieren. Bien. Obviamente, cuando nosotros hablamos de la activación del protocolo de bioseguridad, entonces se requieren las pruebas antígeno que se necesitan en ese momento para hacer las pruebas correspondientes. Existe. Y aprovecho, Vania, en pedir a los maestros que aún están reticentes a la vacuna, ¿por qué? Que lo hagan. No comprendemos, fíjate, la estrategia del gobierno ha sido en dotar con gratuidad el servicio de internet hasta donde llega, obviamente, los textos de aprendizaje, las teleclases, las radioclases y la vacuna con gratuidad. Entonces, no comprendemos realmente por qué algunos maestros no quieren acceder a la vacuna, porque no hemos rebasado aún el porcentaje del 80% al que me referí hace 2 semanas atrás, de maestras y maestros que deben vacunarse. Pero desde este espacio, Vania, permíteme pedirse a los maestros que por responsabilidad social deben estar vacunados. Claro. Obviamente vamos a hacer ya un control en las unidades educativas. Maestra o maestro que no esté vacunado no puede estar en las clases semipresenciales o presenciales. Justamente eso quería preguntarle, ¿qué vamos a hacer con aquellos maestros que no se han vacunado? Para cerrar, ministro, por favor, se está trabajando, hay un plan integral, tengo entendido, con relación al tema de mejorar la educación virtual también en algunos lugares. Sí, efectivamente, casi desde principios de año hemos trabajado con el ministro Edgar Montaño de Obras Públicas, Servicios y Vivienda para mejorar la señal de internet. Entonces, por 2 vías se está trabajando. Por la ampliación de la red de fibra óptica, la conexión, los cambios que se hacen en los equipos de radio bases para que haya una amplitud mayor en la señal, y también para activar antenas parabólicas para que puedan captar la señal del satélite Tupac-Katari. Entonces, claro, estos temas, por ser procesos con equipos e implementación, demoran, pero sí se han estado mejorando en varios lugares la señal de internet, pero es un problema estructural que estamos acelerando. Entonces, vamos trabajando de manera coordinada para lograr nuestro objetivo, Vania, año 2021, la recuperación del derecho a la educación. Yo quiero puntualizar que obviamente entramos en una nueva normalidad, donde se exigirá también el esfuerzo de los estudiantes, no como en la gestión anterior, en el régimen de facto, simplemente se dijo, para evitarse problemas, todos van a ser promovidos al curso inmediato superior.
eso desmotivó a mucha gente, a muchos estudiantes en lo que usted decía, ¿no? Los problemas, las dificultades luego de incorporarse al sistema universitario, por ejemplo. Eso es grave. No estaban preparados los niños. Claro, no estaban preparados. Imagínate, les dijeron van a pasar el curso. Desmotivó la lectura. Por eso este año estamos poniéndole énfasis en la lectura de comprensión para que nuestros bachilleres especialmente asuman el reto de la incorporación a las universidades y a cualquier centro de formación superior profesional. Le digo, ministro, que muchos padres de familia no tienen otra alternativa más que contratar a profesores particulares, por ejemplo, en las áreas de matemáticas, física, química, las áreas prácticas, ¿no? Porque los niños no están asimilando todo a través de las clases virtuales. Efectivamente, en eso yo le doy toda la razón, por eso yo comparto plenamente lo que decía esa estudiante en el reportaje, ¿no? No es lo mismo una clase virtual que una clase presencial. Vamos a procurar recuperar todo ese tiempo a través de la semipresencialidad y la presencialidad en las clases Vania. A propósito, también hemos retomado la entrega de equipos de laboratorio a muchas unidades educativas donde, bueno, no se puede utilizar el equipo de laboratorio a distancia, ¿no? Claro. Eso tiene que ser presencial. Entonces hemos recomendado a maestras y maestros de áreas que tú indicabas para que puedan hacer un uso adecuado de estos equipos para la formación integral y holística de nuestros estudiantes. Muy bien, ministro. Yo le agradezco mucho por su tiempo, por haber estado con nosotros. Tenemos algunos casos también que le vamos a estar compartiendo más adelante de algunos maestros que han sido víctimas de robo, por ejemplo, han perdido sus instrumentos de trabajo, incluso la computadora que les han dotado. Más adelante, ministro, le vamos a transmitir toda esta información para que usted también nos pueda colaborar con este profesor. Le agradezco. Vania, muchas gracias por el espacio que nos brindan para mantener siempre informada a la población y decirles a todos ellos, no podemos bajar la guardia, solo unidos vamos a salir adelante. Que muchas gracias. Bien, cuídese mucho. Bueno, ya lo saben, padres de familia, el retorno a las aulas será de manera gradual. Ahora, yo voy a lanzar una pregunta para usted que está en casa. ¿Sí estaría de acuerdo que su niño, su niña se vacune? Esa es la pregunta que también nosotros le hacemos a las autoridades para ver si es posible que los estudiantes, la población en edad escolar pueda ser inmunizada y así con más tranquilidad retornar a las aulas. Continuamos.